debe ser visto bajo la orientación de una persona adulta. Buenas noches, Panamá. Bienvenidos a Panorama, el programa donde analizaremos los temas que le interesan a nuestra comunidad y donde usted es el protagonista. Les saluda Enrique Arosemena. En este primer programa contaremos con la presencia del presidente de la República, el ingeniero Juan Carlos Varela, y tocaremos dos temas de impacto nacional. Los panameños toman cada vez más conciencia de la importancia del cuidado del ambiente, y esto se vivió el sábado 27 de agosto cuando más de 15.000 voluntarios sembraron 80.000 plantones a nivel nacional. Además, el Consejo de Gabinete aprobó la primera estrategia de seguridad hídrica en la historia del país. ¿Qué tal? Bienvenidos en esta oportunidad para ampliar ambos temas, la segunda gran jornada de reforestación y el tema de seguridad hídrica. En esta oportunidad nos acompaña la ministra de Ambiente, Mireille Endara, quien nos va a ampliar y nos va a dar también un balance de lo que fue esta gran jornada. Buenas noches, ministra, bienvenida. Gracias, Enrique. Al final, ¿qué balance tenemos entonces de lo que fue esta segunda gran jornada de siembra de plantones? Claro. Mira, Enrique, primero que todo agradecerles el espacio que nos están dando en este primer programa de Panorama. Estamos supremamente honrados de poder participar aquí hoy y ciertamente el balance es extremadamente positivo. Nosotros hemos tenido una excelente semana para el ambiente en la última semana, cuando el sábado más de 15.000 voluntarios se apersonaron a diferentes puntos del país, a más de 30 puntos en todas las provincias y comarcas para aportar su granito de arena al ambiente. Y nosotros hemos siempre dicho que el ambiente es de todos, no es solamente de un gobierno o una administración de turno, realmente todos tenemos que aportar para mejorar nuestro ambiente y el sábado fue una demostración de que sí podemos. Como te digo, más de 30 sitios a nivel nacional representando más de 80 hectáreas y 80.000 plantones, estamos bastante seguros que rompimos todas las metas y expectativas, estamos todavía tabulando toda la información, pero estamos supremamente complacidos porque a pesar de que llovió en muchas partes del país, todos los voluntarios se apersonaron y dieron su presente en esa actividad. Bueno, la lluvia ayuda, ¿no? Al final es más fácil a la hora Definitivamente necesitamos agua. Ayuda bastante, pero al final, ¿cómo el panameño que está en su casa en este momento le podemos traducir qué tan importante es esta siembra de plantones? ¿Cuándo vamos a poder ver los resultados de este trabajo que se está haciendo hoy? Mira, a nivel nacional, a nivel global, perdón, debo decir que la reforestación es una de las actividades que está retomando auge. Justamente la semana pasada nosotros nos unimos a un movimiento global de 350 millones de hectáreas a reforestarse y Panamá aporta su 1.000.000 de hectáreas a través de la Alianza por el 1.000.000 de hectáreas. Nosotros estamos apostando que con la reforestación vamos a suplir varios propósitos. Uno, el ataque al cambio climático, ¿verdad? ¿Cómo combatimos el cambio climático? La mitigación y adaptación a través de la reforestación. Dos, proteger nuestras recargas hídricas, las riberas de los ríos, toda la erosión que se está dando por tantos años de áreas que están degradadas, sí. Esa recuperación de suelos degradados también, devolverle esos nutrientes a los suelos, es otro de los propósitos que logramos con la reforestación. Poder proteger mejor las áreas que tenemos con bosques naturales a través de esta reforestación que va a ser un amortiguamiento con estos bosques que todavía tenemos como preciosos legados y proveedores de servicios ambientales. O sea que con el simple hecho de reforestar nosotros podemos cumplir varios propósitos. Inclusive le podemos dar una mejor productividad a nuestros campesinos que a través de sistemas agroforestales, incorporando los árboles, podemos darles también otros beneficios como frutales y mejoramos a la vez los nutrientes de los suelos. ¿Cómo hacer que el panameño entienda la importancia de esto y que es algo positivo? Porque hay muchos que dicen, no, yo me muero y el mundo va a seguir el mismo problema
y a lo mejor esos plantones, yo no voy a estar vivo cuando crezcan o puedan dar resultados. Pero ¿Cómo eso es lo que meternos en tenemos eso? que cambiar. Claro que sí, toma tiempo, Sí. pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Esa siembra del sábado, darle el mantenimiento. Todos los sitios que fueron reforestados, existen ya compromisos de los dueños de los predios para poder dar el mantenimiento y asegurarnos de que esos plantones crezcan y florezcan y que a la vez también se vuelvan entonces los sumideros de carbón que estamos esperando. Pero el que no vayas a estar en 20 años, que probablemente sí vas a estar, Sí. no significa que no lo debamos de hacer. O sea, de verdad hay un espacio importante que podemos nosotros todos aportar y, como te digo, para cumplir con varios propósitos con una simple acción como es la reforestación. El propósito de Panorama es a la vez tratar de llevarle ese mensaje a la población y que el panameño de a pie que está en casa pueda entender cómo le explicamos el tema de la seguridad hídrica, el plan Agua para Todos. Bueno, el plan Agua para Todos nace de la inquietud de que esta administración del presidente Juan Carlos Varela está haciendo una inversión de más de 5.000 millones de dólares en el tema de sanidad básica. Eso es un tema central de esta administración, pero esa inversión tenemos que tenerle una proyección de mediano y largo plazo con las políticas correctas, la gobernanza correcta y la sostenibilidad incorporada para que esa inversión sea realmente un bienestar sostenido para la población panameña. Y al final del día, esa inversión del Estado es una inversión de todos, ¿verdad? Así que consideramos supremamente importante tener un plan que pudiera claramente definir 5 metas y cómo vamos a avanzar en esas 5 metas para que paulatinamente hasta el año 2050 nosotros podamos asegurar seguridad hídrica. ¿Eso qué significa? Que vamos a estar mitigando esos vaivenes que tenemos hoy en día. Tenemos inundaciones en la época de lluvia, tenemos sequía en la época seca, cuando Panamá es un país que tiene abundancia de agua. Tenemos una población que crece, actividades económicas que dependen del agua, cómo queremos ir suministrando esa agua, cuáles son las fuentes que van a dar esa agua a un mediano y largo plazo. Entonces, el plan de seguridad hídrica es un esfuerzo intersectorial que a través de lo que se ha creado como el Consejo Nacional de Agua va a coordinar estas políticas y asegurarse que toda esta inversión que estamos haciendo ahora se pueda mantener y mejorar en los próximos años para que en el 2050, ojalá antes, todos podamos tener agua en calidad y en cantidad. ¿Quiénes forman parte de este consejo? En el consejo está el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Salud, el ministro de Desarrollo Agropecuario, la Autoridad del Canal de Panamá, el IDAN, la Autoridad de Servicios Públicos, la SEP, y el Ministerio de Ambiente, quien coordina esta comisión. Este consejo va a establecer entonces una fórmula en conjunto, una fórmula única para proteger el... No una fórmula única, al contrario, lo que vamos a ver son las 5 metas que establece este plan de seguridad hídrica y establecer acciones prioritarias dentro de cada una de estas acciones, de estas metas, para ir avanzando hacia esa seguridad hídrica al 2050. ¿Hay metas a corto, largo, mediano plazo? Es correcto, hay metas de diferentes plazos, las que ya se están cumpliendo, principalmente las de sanidad básica, que son la inversión principal de esta administración, pero también proyectar a un mediano y largo plazo cómo vamos avanzando en esa planificación. Se habla también de la protección de la cuenca del río Santa María, para que nos explique un poco cómo se va a hacer ese trabajo también. Bueno, nosotros hemos identificado de las 52 cuencas que existen a nivel nacional, cuencas prioritarias que suplen diferentes acciones, ya sea para la industria agropecuaria, para la generación de energía, para el traspaso de barcos, pero igualmente y más importantemente para el consumo humano. Y entre ellas, definitivamente, la cuenca del río Santa María es una de las que se identifica con un potencial importante para poder hacer ese suministro a un mediano plazo para las poblaciones, inclusive hasta de la región de Azuero, pero hay que hacer una serie de estudios y de planificaciones que permitan lograr esas inversiones. ¿Estamos preparados para este verano? Estamos preparándonos para este verano, definitivamente. Pero de nuevo, el plan de seguridad hídrica es avanzar hacia esa planificación coordinada entre diferentes sectores y asegurar que se puedan tomar las medidas necesarias de inversiones y de sostenibilidad. ¿Cómo podríamos evitar lo que ocurrió el verano pasado de tener que abrir pozos y buscar agua de forma subterránea, que al final no era tampoco la Una de mejor las metas solución? más importantes que tiene el plan de seguridad hídrica es generar información. En estos momentos tenemos poca información y diseminada en muchas diferentes instituciones. Nosotros queremos llegar a tener un sistema nacional de información hidrometeorológica que permita tener un acceso libre a todos los que son usuarios, que nos permita saber, por ejemplo, cómo se recargan nuestros acuíferos, qué calidad de agua tienen, qué volumen tienen, y que esos acuíferos, que son al final del día los que sacan los pozos, de donde sacan los pozos el agua, podamos también planificar cuál es la demanda que se tiene de esos pozos.
tenemos que empezar a a caminar con mayor certeza en la medida que tengamos mejor información. La información nos permite tomar mejores decisiones y hacer mejores políticas. ¿Cómo están combatiendo ustedes el tema de la tala también de forma indiscriminada y también de forma ilegal, ¿no? ¿Cómo están enfrentando dentro ustedes? de la Alianza por el Millón de Hectáreas, esa es una de las acciones que nosotros queremos atender. No es solamente reforestar, ciertamente también tenemos que proteger nuestros bosques que nos quedan como remanentes, las áreas principales todavía de bosques que tenemos en Panamá y que son las que tienen mayor presión para el uso de madera, son nuestros bosques del Darién y de Panamá Este. Nosotros en los 2 últimos años hemos hecho ingentes esfuerzos para mejorar la fiscalización. Hemos de por sí lanzado ahora un proyecto que se llama la trazabilidad, que nos permite poner unos chips desde el árbol que está en pie, como se dice, en el bosque. Cuando se corta ese chip le va a dar la certeza de que cuando se mueve en el camión o cuando termina en un patio o cuando después termina en un comercio sea de manera legal. Los que no tengan ese chip obviamente significaría que no cumplen con los requisitos y las guías necesarias y entonces se consideraría la madera ilegal. Pero sí tengo que decir que del año 14 y 15 al 15-16 en los operativos que hemos hecho esos 2 años hemos disminuido en más de 43% la tala ilegal que ha salido del Darién, lo que implica que no solamente hemos mejorado en fiscalización, sino que la aplicación propia de las normas, el exigir que se hagan las cosas con orden, ha mejorado muchísimo. También hemos hecho una mesa de diálogo forestal y esa mesa que ha tenido una participación nutrida de todos los diferentes actores del sector forestal, creo que ha sido también provechosa para poner claridad en cómo queremos avanzar hacia un manejo más sostenible de nuestros bosques. ¿Será este plan respetado por quien continúe o quien llegue en la próxima administración? ¿Debe ser respetado? Eso también hay que entenderlo y explicarlo, ¿no? Definitivamente, y la idea de tener planificación de Estado y una coordinación intersectorial es demostrar que es necesario avanzar de una manera contundente y como de Estado. O sea, al final del día, como dije anteriormente, esta inversión es una inversión de Estado, es una inversión significativa y que nosotros como panameños debemos exigir que se haga de una manera responsable y continuada a través del tiempo. Muchas gracias a la ministra de Ambiente, Mireya Endara, por estrenar Panorama junto a nosotros, así que importante toda la información que nos ha brindado. Momento oportuno para hacer nuestra primera pausa. Regresamos con la entrevista al presidente de la República y también un invitado también de lujo que tenemos para el día de hoy. Y también un invitado también de lujo que tenemos para el día de hoy. Y también un invitado también. Hoy Fusionarte te muestra parte de la historia panameña en la obra Mar del Sur. Continuamos descubriendo más de la cultura peruana a través de su arte y gastronomía. También aprenderemos a cantar con el cuarteto alemán Calmus. Te invitamos a que pases con nosotros media hora llena de arte y cultura de Panamá y el mundo. Hoy a las 8 de la noche, aquí en Fusionarte por Ser TV. Todo un canal pensando en ti. Señora, usted es una panameña ejemplar. ¿Cómo lo hace? Fácil, manteniéndome detrás de la línea amarilla. Señora, cuéntenos, ¿qué tiene que decirle al país? Ojalá nos comportemos en todas partes como lo hacemos en el metro. Por tu bien y el de los demás, mantente siempre detrás de la línea amarilla. Respetar las normas del metro es cuidarla. Metro de Panamá. Lo bueno avanza. Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá. Hace más de 20 años está este problema por solucionar. Los malos colores que hemos estado pasando durante años. Santiago cuenta hoy con un nuevo proyecto, un sistema de alcantarillado de 95 millones de dólares que va a cubrir a más del 95% de esta ciudad, beneficiar a más de 130.000 personas. Hemos tenido 3 gabinetes en Veragua. Primero fue Mariat, luego Cañaza y luego Santiago. Y yo les digo hoy, todo lo que se aprobó en los 3 gabinetes de Veragua se le va a cumplir al pueblo veragüense. Del día 1 yo trabajo ahí como aseadora en el proyecto Villa La Esperanza.
y me tomaron en cuenta y estoy muy contenta con mi trabajo. Yo vine aquí a vivir de la edad de 8 o 9 años, que estaban en las barraquitas, que eso le decían la porqueriza. Uno no podía vivir ahí, sinceramente, con esa agua sucia, que eso estaba feo, la rata, la basura, no había donde hacer servicio. No reclamaron un baño. Yo no pensé que ahí en esas barraquitas iban a hacer este proyecto tan bonito que ha quedado ahora. Ese es mi sueño, pues tener mi propio apartamento con mis hijos, estar con mi familia allá. Este país no lo para nadie. Continúa la emoción de la LPB, Liga Profesional de Baloncesto. Y este sábado 3 de septiembre, desde David Chiriquí, tendremos en vivo doble partido. Los Halcones de Calle P contra los Caballos de Coclé. Y seguido el dueño de casa, los Toros de Chiriquí versus los Correcaminos de Colón. Desde las 7 de la noche, por Ser TV. Porque en deportes no nos para nadie. Bien, estamos de regreso con Panorama y en esta oportunidad ya en la mesa el presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien va a estar con nosotros respondiendo a las diferentes interrogantes y también el invitado que había anunciado de lujo. ¿O no de lujo? De lujo, eso no ha llegado tal vez. El profesor Edwin Cabrera, director de Radio Panamá, veterano de 1000 batallas, o lo dejamos en 1000 batallas o en veterano. ¿Cómo lo dejamos? Profesor, nada más. Primero, Enrique, agradezco la invitación a nombre de Radio Panamá del estreno de este esfuerzo que yo debo entender por parte de la Presidencia de la República y de la Administración, que es para informar, más que para hacer relaciones públicas, porque para eso no estamos, pero sí para informarle al país por dónde van una diversidad de temas, es lo que entiendo. Así es, usted es el primer invitado y en la medida en que vaya desarrollándose el programa también traeremos a otros colegas, pero bueno, hoy usted está en el estreno de Panorama, así que bienvenido. Un reto. Así es. Presidente, iniciando, ¿no?, con los temas de actualidad, Barro Blanco sigue siendo noticia. Se habló de un acuerdo, pero al final se dan enfrentamientos a pesar de lo pactado en el área de la comarca. Bueno, Enrique, primero agradecerte a ti y a todo el equipo de producción de Ser TV, al profesor Cabrera también, que aceptó la invitación por este espacio Panorama, donde nos permiten desarrollar con mucha amplitud a la población temas muy puntuales. Así que felicidades por este nuevo programa y también mi agradecimiento a todo el equipo que lo hizo posible. En el tema Barro Blanco, es un tema que nosotros heredamos, al igual que muchos problemas que heredamos de administraciones anteriores, y nos toca enfrentar y resolver como Presidente de la República y como administración. Por más de 21 meses se instaló una mesa de diálogo, una mesa técnica con las autoridades tradicionales, las autoridades escogidas democráticamente por los residentes en la comarca, y esta mesa contó con el respaldo y la mediación de Naciones Unidas. Fue un ejercicio amplio, muchos viajes al área, muchas investigaciones, mediciones, consultas, y al final, luego de un gran debate, se llegó a un acuerdo que en mi óptica es muy beneficioso para la comarca y sobre todo para Panamá. ¿Por qué el acuerdo es beneficioso para Panamá? Porque evita la confrontación, evita lo que se dio en años anteriores. Aceptamos de que el día de la firma del acuerdo, un grupo reducido de personas, yo diría que eran entre 10 y 15, nosotros no se quiso usar la fuerza, porque sin duda alguna lo que se estaba buscando era como buscar una toma, y no se quiso dar eso. Entonces aceptamos, tomamos riesgo ese día, pero yo prefiero dar la cara y tomar riesgos que sencillamente quedarme en la presidencia y enviar a la policía a enfrentar al pueblo. Eso no va a pasar en este gobierno. Así que dimos la cara, como lo hemos dado en otros conflictos, fuimos con la vicepresidenta, se firmó el acuerdo, la cacica firmó el acuerdo, los caciques regionales, Chito Gallardo, Jeremías, firmaron el acuerdo ante Naciones Unidas, y la cacica se dirigió a su pueblo, donde ella pidió, en Llanotugri, no aquí en la presidencia, en Panamá, en Llanotugri, y explicó todo. Luego de la firma del acuerdo, un grupo se manifestó en las áreas de Gualaquita. Han habido manifestaciones por más de casi un año en esa área. Son 30, 40, hasta 50 personas a veces, pero que 30 personas no pueden mantener rehén a toda una provincia. Se solicitó abrir la calle a la policía porque hay 100.000 bocatoreños que dependen de esta carretera, inclusive los mismos noves, para ir a trabajar, para ir a ver sus familias. Por ahí pasan medicamentos, pasa comida, pasan ambulancias, y entonces hubo una situación un poco tensa, pero gracias a Dios no hay nada que lamentar como se dio en el pasado. Así que nuestra responsabilidad es diálogo, la paz social, defender la seguridad jurídica, los intereses de los pueblos originarios. Y aquí el error que se cometió fue que el gobierno anterior subió
de 18 megas, que era la concesión que había dado el gobierno de Martín Torrijos, la subió a 30 megas el gobierno anterior, y eso hizo que se tocaran 6 kilómetros de la comarca, lo que nos llevó a este gran diálogo de 21 meses que mismo Naciones Unidas catalogó como un gran éxito. Presidente, pero dicho eso, cuando usted envía a la vicepresidenta al área hace ya tiempo atrás y ella anuncia, vamos a paralizar la obra para luego llegar a un acuerdo, tal vez eso no profundizó más el problema, porque en algunos sectores de los originarios no tenían intención de llegar a acuerdo. Porque es que la obra había avanzado con el uso de la fuerza, la obra había avanzado con escuadras de la unidad de control de multitudes presentes, y nosotros sentíamos que eso era como una imposición. O sea, que una obra de infraestructura tenga que avanzar custodiada por la fuerza pública, es que algo no se hizo bien. Entonces se suspendió, se retiró la policía, se suspendió la obra, y entonces fuimos a una mesa de diálogo. Y en la mesa de diálogo se decidió reactivar la obra ante el peligro que representaba dejar esa estructura como está, y sobre todo ante temas de seguridad jurídica. Hay que entender algo: los mismos bancos que financiaron Barro Blanco son bancos que financian obras de infraestructura pública a Panamá. Si Panamá no cumple con sus obligaciones y respeta la seguridad jurídica, entonces también pone en riesgo las obras de infraestructura que se hacen en la misma comarca, que dependen del financiamiento público. Pero también toca respetar a los pueblos originarios, toca respetar la ley que creó la comarca, y eso no se dio. Entonces, ¿qué nos toca como gobierno? Buscar un punto medio, un diálogo, que fue lo que al final sucedió, y entonces dejar la puerta abierta para aquellos grupos que no son autoridades tradicionales o electas de la comarca, pero que sienten que han sido afectados y están en su derecho de manifestarse, pero no de la forma que lo hicieron. Y ya que usted lo mencionó, presidente, en el caso Gualaquita, al final de la historia, ¿cuál es el informe que ha recibido el presidente de la República de lo que pasó en Gualaquita? Porque la policía ha dicho algo, sectores de la sociedad están diciendo que eso no fue así como lo dice la policía, que fue más grave, que hubo violación de derechos humanos. ¿Qué información le da el presidente al país de qué fue lo que pasó en Gualaquita? Mira, Edwin, ese día, por coincidencia, yo viajaba a Chiriquí también, a una gira en la provincia de Chiriquí. Así que yo mismo me dirigía a las unidades de la UCM que salían del aeropuerto de Albrook hacia el área de Chiriquí Grande. Y le di específicamente las reglas que nosotros hemos puesto como gobierno, que acepto, que son reglas que en algunos momentos ponen en riesgo a la misma fuerza pública, porque las tomas que vemos es gente golpeando a los policías, gente con banderas o con palos golpeando a los policías. Son sediantes. Antes sencillamente se usaba el gas lacrimógeno, se usaban perdigones que ahora son prohibidos por ley, y a recoger lo que quedaba. Eso no está pasando en este gobierno. Pero tampoco podemos permitir poner en riesgo las unidades de la fuerza pública por cumplir el deber de mantener las vías abiertas a todos los ciudadanos del país. Prácticamente lo que hubo fue una operación de mover a estas personas, se pusieron muy agresivas. Yo vi los palos que usaron, yo vi las hachas que usaron, yo vi los palos con lanzas que usaron. O sea, eso no está bien. Inclusive tiraron piedras de las montañas a personas que iban inocentes, que iban manejando un bus. O sea, claro que hubo confrontaciones para abrir, pero nada que no se pueda lamentar. Me llama la atención que este fin de semana fueron algunas personas al área, sacaron hasta y las personas afectadas habían ido ya al centro de salud y a los hospitales en Chiriquí Grande. Nosotros habíamos recibido un informe técnico de que no había tal afectación. Fueron al lugar a politizar el tema, llevaron hasta un doctor que fue hasta suplente a candidato de un partido político, entonces a dar opinión. Entonces, no está bien que se esté haciendo política con temas tan delicados como este. Si quieren hacer política, que la hagan en base a las necesidades del pueblo, a los temas de agua potable, el costo de la vida, la seguridad, la vivienda, pero no hacer política a base de un conflicto social que creamos todos como panameños y que vamos a resolver y que estamos resolviendo. Ahora, pero ustedes explicaron a fondo el tema del acuerdo, o sea, el 15% de dónde va a salir, cuándo va a ser, cuándo se lo van a dar, para que ellos entiendan realmente en qué consiste el acuerdo. El acuerdo contempla la salida de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa sin duda alguna en un momento dado se sintió protegida por gobiernos anteriores y avanzó con respaldo de los gobiernos y de la fuerza pública a construir la represa hasta el punto que llegó. El acuerdo habla de que el 15% de la facturación, que prácticamente es todos los impuestos que pague este proyecto, serán devueltos a un fondo de inversión de la comarca administrado por las autoridades. Eso nunca se da en Panamá. El acuerdo habla de un operador independiente. El acuerdo habla de que los dueños de la empresa tienen que poner sus acciones en un fideicomiso para que los bancos recuperen sus préstamos. Entonces es un acuerdo muy amplio. El acuerdo habla de hacer justicia a los afectados en el 2012 por los conflictos de San Félix, que no tiene nada que ver con el tema de lo que está pasando en este momento, sino era el tema principalmente de la minería. Entonces es un acuerdo muy amplio, muy beneficioso, y fue consultado con las autoridades tradicionales representadas por sus caciques, con la empresa
y con la mediación de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que hay detrás de personajes como Ricardo, que ha sido muy popular, ¿no?, por lo que pasó ese día en el lugar? ¿Qué hay detrás de este grupo? Yo siento que hay una lucha interna por el poder de la comarca, o sea, de que puedan venir elecciones internas, de que siempre, hay política dentro. Siempre en estos conflictos se hacen liderazgos también en estas situaciones de conflicto, pero este no es el caso. O sea, se ha demostrado de que cuando se llaman a las manifestaciones no es mucha gente. O sea, en la comarca están conscientes de que este gobierno es un gobierno que ha respetado el diálogo, donde el presidente ha ido más de 15 veces. Yo he visitado más la comarca que cualquier provincia del país, y lo reconozco. Donde la vicepresidenta ha visitado más la comarca que cualquier parte del país. Donde las obras de infraestructura del gobierno en este momento tienen un gran peso en la comarca, en carreteras, en escuelas nuevas, eliminando las aulas ranchos, en 2 potabilizadoras. Nunca había contado la comarca con potabilizadoras como la que se van a hacer en Soloy y la que se van a hacer en Buenos Aires. Entonces, el gobierno se ha volcado a la comarca no por un tema político, sino por un tema humano, que son los panameños y panameñas que más necesitan. El cabo suelto, presidente, con Genisa quedó atado. Sí, ellos sacaron un comunicado al día siguiente. Pareciera que el primer comunicado fue un posicionamiento, pero al día siguiente lo aclararon enseguida y aceptaron. Vamos a avanzar de tema. Se habla de una crisis en migración. En su momento usted lanzó el plan Escudo, pero a pesar de todo esto, una frontera muy difícil de custodiar, pues hay ya alrededor de 300 cubanos en nuestro país y alrededor de otros de África y de Haití también llegando a nuestro país, y esto se ha cuestionado mucho también, ¿no? Yo quiero dividir el concepto del plan Escudo de la operación Flujo Controlado. El plan Escudo, que siguió la operación Patria, es un bloqueo a el despacho de drogas hacia nuestras ciudades y hacia nuestro país. La producción de droga en Colombia ha aumentado de 500 toneladas al año a 1000 toneladas. Es un riesgo que tenemos nosotros como país, ese aumento en la producción de drogas en Colombia, y sobre todo las bandas y los jóvenes en riesgo que se equivocan y piensan que el camino fácil es el camino correcto, y por ahí no es la cosa. Terminan detenidos, terminan ejecutados, terminan lastimosamente perdiendo la vida. El plan Escudo fue para bloquear el despacho de drogas hacia nuestras ciudades. La operación Flujo Controlado, que es la que estamos en este momento ejecutando, es la segunda crisis migratoria que se ha tenido en este gobierno. La primera fue cuando el presidente Obama mejoró sus relaciones con con Cuba, y dejó claro de que había una reapertura de las embajadas. Eso sí, los cubanos en Ecuador que podían viajar sin visa sintieron que los beneficios que ellos tienen hoy, que cuando pisan suelo americano les dan inmediatamente un derecho de residencia, entonces empezará una migración masiva hacia Estados Unidos por Ecuador, Colombia, Panamá, y era una operación donde ellos llegaban a Puerto Valdía, tomaban un avión a la ciudad de Panamá y seguían su viaje hacia Estados Unidos. En un momento Nicaragua cerró la frontera y eso hizo que muchos quedaran atrapados entre Panamá y Costa Rica. Panamá y Costa Rica gestionaron con el presidente de México el traslado de estos ciudadanos cubanos a Ciudad Juárez, y después que se trasladó a todos los que estaban, se cerró la frontera al flujo irregular. Esa fue la operación de los cubanos que entraban por Puerto Valdía. ¿Qué pasa ahora? Después del terremoto en Brasil, prácticamente el terremoto en Haití, Brasil abrió las puertas a los haitianos. Entonces, decenas de miles de haitianos se fueron a Brasil a trabajar en la construcción de la Villa Olímpica, de los estadios que se construyeron, y ahora con la crisis política, económica que vive Brasil, prácticamente hay desempleo, no existen las grandes inversiones que habían antes. Muchos de esos haitianos empiezan a mirar hacia Estados Unidos y Canadá. Vienen de paso por Panamá y empezamos a recibir cantidades muy fuertes, lo que nos llevó a detenerlos en la frontera con Colombia, pero es una selva virgen, es una frontera muy amplia, muy difícil. En este momento tenemos 200 hombres en la operación de bloqueo de la frontera y es imposible porque hay muchos pasos, y si no, cuando los detenemos, pasan por otros pasos de noche y llegan a poblaciones del Darién. Pero Panamá lo ha manejado con mucha responsabilidad. Panamá lo ha manejado, hemos creado campamentos en el área de Nicanor, que es cerca de Metetí, en el MAS y en Metetí, y en Peñita, para capacidad de 1.500 a 2.000 haitianos. Hemos coordinado con el gobierno de Costa Rica que sigan su curso hacia el norte, en un promedio de 100 al día. Ya no están en las terminales de buses de Panamá, no están, el equipo de salud los revisa antes, los inyecta, se les da una asistencia humanitaria y siguen su curso. Este tema lo estamos manejando, lo estamos evaluando cada semana, y llegará en un momento donde Panamá tendrá que tomar opciones un poco más radicales, pero siempre defendiendo el primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Para nosotros es difícil como autoridad aceptar que seres humanos mueran en nuestras montañas, y yo le agradezco al pueblo panameño la comprensión y el respaldo a esta operación humanitaria, porque yo estoy seguro que si ven las tomas y las fotos de personas en nuestras montañas que pierden la vida caminando 5 o 6 días
van a entender lo que estamos haciendo. Pero ahí, presidente, pareciera que tiene el gobierno dos frentes. Uno, que usted acaba de explicar, haitianos, cubanos, etcétera. Y el otro, el que está, llamémoslo entre comillas, regular, que nos vemos colombianos que históricamente han estado aquí, venezolanos que por la coyuntura de su país están acá, españoles que tienen un tratamiento especial, y ya comienza uno a escuchar debates en la sociedad panameña que antes no se escuchaba. ¿Hasta cuándo tanto extranjero? ¿Cuál es la política migratoria? Etcétera. O sea, esa evaluación que ustedes hacen semanalmente, ya no solamente de los, llamémosle irregulares, si queremos llamar de una forma, versus los otros que están integrados a la mano de obra laboral, etcétera, habrá una política más clara que el panameño termine de entenderla, porque hay un cuestionamiento. Edwin, hubieron cambios muy importantes. Antes se hacían ferias, las famosas ferias de crisol de raza, que llamaban a los migrantes a venir a Panamá porque se veía un estadio, un gimnasio, la gente haciéndose el censo. Nosotros terminamos esa feria, hicimos un sistema totalmente diferente con un decreto muy bien pensado, que se dan tantos cupos al día, las personas sacan sus citas, van a las entrevistas, se les pregunta dónde están en el país, cuál es su vínculo al país, se verifican todos los temas muy puntuales de seguridad, si tienen algún nexo económico con el país. Entonces, en base a eso, se les entrega el carnet temporal de 2 años, en base a ese proceso que ahora es por citas, antes era por ferias. O sea que ha bajado la cantidad de los que estaban entrando, no están las ferias que invitan a las personas a venir, y la idea es que cuando ya tengamos un año con el decreto nuevo, el que esté aquí más de 6 meses y no pase por el proceso que hemos aprobado, sencillamente tendrá que salir del país. Presidente, el tema de salud también es de interés de los panameños, pero eso vamos a tocarlo después del siguiente cambio. Así es que usted continúe con Panorama. Vamos a una pausa. Este miércoles en Raíces, no se pierda todo lo que vivimos en el Festival Nacional del Manito, compa. Los manitos jugueños es lo más hermoso y tradicional de lo que era el Manito Juan. Sus bailes, sus gritos, sus tradiciones autóctonas. Todo esto y más en Raíces, este miércoles por Ser TV. Todo un canal pensando en ti. Soy nacido y criado en la casa Wilco y me siento orgulloso de ser colonense. Yo tengo que pararme en la mañana para ver cómo busco un pedazo de pan para mis 5 hijos. Esas son las luces de mis hijos. Porque si no fuera por mis hijos, quién sabe qué bando yo estaría. Eso me enfoco todos los días. Le pido fuerza a Dios para que yo pueda sostener a mis hijos y que me dé la entrada de todos los días. Después que uno tenga un trabajo, uno va galopando, o si uno sin trabajo, sobreviviendo, y no es nada fácil. El nombre es Manuel Anderson y creo un nuevo Colón. El nuevo Colón, renovación urbana, integración humana. 2 años poniendo a Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá. De Puerto Armuelles a Darién, estamos construyendo nuevos caminos para el progreso. En todo el país, construimos y mejoramos más de 500 kilómetros de carreteras, mejorando la comunicación, abriendo caminos de producción y aportando al crecimiento de nuestras comunidades. Con más de 700 millones de balboas de inversión, el avance no se detiene. Ministerio de Obras Públicas. 2 años poniendo a Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá. Inicia tus mañanas con 2 horas llenas de información, con un noticiero punto de referencia sobre el acontecer nacional. La lucha para erradicar la pobreza no solamente del gobierno, es de toda la sociedad. Si avanzamos de inmediato con más información. Los niños, sobre todo en sus primeros años, necesitan una buena nutrición, afecto y atención. Se va generando información de último minuto. Hay mucha gente que no tiene hoy acceso a agua. Vamos a estar hablando esta mañana de un nuevo tratamiento para el Parkinson. Ser TV Noticias, edición matutina, con Librada Torrero Frías, Rogelio Lequi y Enrique Arosemena, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana, por Ser TV. Hace más de 20 años está este problema por solucionar. Los malos colores que hemos estado pasando durante años. Santiago cuenta hoy con un nuevo proyecto. Un sistema alcantarillado de $95 millones que va a cubrir a más del 95% de esta ciudad,
beneficiar a más de 130.000 personas. Hemos tenido 3 gabinetes en Veragua. Primero fue en Mariat, luego Cañaza y luego Santiago. Yo les digo hoy, todo lo que se aprobó en los 3 gabinetes de Veragua se le va a cumplir al pueblo veragüense. Bien, estamos de regreso con Panorama y como lo habíamos anunciado antes de irnos al cambio, el tema salud. Presidente, sigue el tema generando molestia, el tema de las citas, el tema de los insumos, el tema de la falta de medicamentos. ¿Cómo afronta el gobierno también una crisis en este tema de salud? Bueno, yo quisiera dividirlo en 3 áreas. Uno, la parte de infraestructura. Nosotros heredamos prácticamente 5 hospitales en construcción, 4 totalmente paralizados. Uno que era la ciudad hospitalaria, que conceptualmente era bien complicada para la caja absorberlo. Heredamos muchos MINSACAPSIS que todavía no estaban listos para funcionamiento, y los ministros tuvieron que entrar en un tema mucho de la parte de infraestructura, mucho de la parte de construcción, que es un tema que yo cuestiono, que un ministro de salud tenga que estar tan metido en temas de construcción de hospitales. Eso nosotros creamos la unidad de coordinación de infraestructura pública, que es la que se va a encargar de ayudar en la gestión de esto. El otro tema es el tema de gestión, la parte de compra de medicamentos, la vida diaria de hospitales que tienen que atender a cientos de miles de panameños, donde la burocracia, muchas veces las leyes vigentes, limitan la capacidad de poder comprar de una forma ágil. También hay que entender de que cuando uno va a luchar por la transparencia y a comprar las cosas a mejores precios, a veces también se crean situaciones en el proceso, pero no se puede perjudicar a la población por estar buscando bajar los costos o exigir mayor transparencia en la compra de medicamentos. Por eso el Contralor se ha metido muy de lleno en este tema, vino al Consejo de Gabinete, presentó una propuesta y se ha flexibilizado un poco la capacidad que tienen los patronatos para comprar los medicamentos. Nosotros vamos a presentar una ley que crea el Centro Nacional de Medicamentos para buscar la coordinación efectiva entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, y que un solo ente compre los medicamentos para los 900 puestos de salud de todo el país. Así se maneja mucho más fácil el inventario de lo que hace falta, y no que falta en un lugar y sobre en otro. Entonces, el manejo del inventario de los medicamentos del Estado no es el más adecuado. Es un tema muy profundo que hay que analizar, que hay que aprobar y entonces ejecutar de inmediato para mejorar lo que es la atención a la población. Y el tercero, que yo diría, es la parte de la prevención. Este gobierno es el primer gobierno que ha llevado adelante un censo nacional de salud a más de 50.000 a 60.000 panameños que han sido censados. Prácticamente 3 patologías: la diabetes, la hipertensión y el desorden lipídico, o sea, lo que es en la sangre. Entonces, el perfil lipídico. Entonces, los medicamentos para esas 3 patologías son 7, 8 medicamentos. Se distribuir masivamente esos medicamentos preventivos a la población que se le ha identificado una de esas patologías es un esfuerzo que tenemos que arrancar todos, fortaleciendo la atención primaria en los centros de salud, para evitar que terminen ya, que una diabetes termine afectándole el riñón a una persona, o la vista, o que una hipertensión termine afectando la parte cardiovascular. Entonces, sí sentimos de que en esas 3 áreas toca avanzar con mucha agresividad, pero necesitamos, ¿qué hizo el gobierno? Un diálogo para asegurar que todos los gremios tuvieran por los próximos 5 años los ingresos que se merecen. A partir de enero entra en vigencia un aumento de más de 30%, casi el promedio, en salario a más de 60.000 trabajadores de la salud pública. Fuimos a un diálogo en la parte económica y fuimos a un diálogo en la parte conceptual. Ahora, en la parte conceptual, que es la coordinación efectiva del sistema de salud pública, es donde tenemos que avanzar a ejecutar lo acordado, instalar de una vez por todas las mesas de trabajo que van a llevar adelante estos procesos para tener una mejor integración entre lo que es la parte, o coordinación, como se le dice, entre el Seguro Social y el Ministerio de Salud. Presidente, pero ¿qué hay que hacer para que las medicinas en este país no sean tan caras? Hay un sector de la sociedad que asiste a la Caja de Seguro Social. Hay otro sector que asiste a los hospitales del Ministerio de Salud. Hay otro que asiste a las clínicas y hospitales privados y farmacias privadas. Y hay una realidad. Estas empresas nos están asfixiando con el precio de los medicamentos, y la población a veces siente que no tiene ni a un ejecutivo ni a un legislativo que salga a decir, ¡pará! Edwin, es un punto muy válido. En la nueva ley de contrataciones públicas que el Ejecutivo presentó a la Asamblea, se incluía el poder subir las medicinas en el tipo de portal tipo Panamá Compras, o sea, que se pudiera comprar, hacer los medicamentos a un precio único. Y eso sencillamente en la Asamblea se movieron intereses, y al final esos intereses estuvieron por encima de los intereses de Panamá y se sacó esa parte.
Entonces, como es un consenso para poder avanzar, se sacó esa parte, pero yo sí siento que en el tema de la compra de medicamentos tiene que haber acceso al Internet y que esté en el Internet la capacidad de comprar los medicamentos para definir cuál es el mejor producto, el mejor precio de una forma eficiente. Para eso está ahora la tecnología. Pero hay que adaptar nuestras leyes al mundo que vivimos hoy. Porque al final el que está enfermo lo que quiere es que lo curen. Así es. Y entonces cuando se encuentran medicamentos tan caros, pues... No, y tengo que ser franco, el Estado panameño cuenta con los recursos económicos. Aquí ahora, o sea, cada vez que se da un debate, cuando iban a empezar las clases, dos empresas empezaron a demandar por el tema de la leche, dos transnacionales, o sea, no había leche en las escuelas. Dos empresas empezaron a demandar por las cremas, tuvimos que venir al gabinete y autorizar la compra directa, porque yo dije, hasta aquí llegó esto. O sea, una cosa es la transparencia, la cual yo defiendo con todo, y otra cosa es que productos de transparencia y respetar las instituciones del Estado, vamos a desabastecer las escuelas o los hospitales. Hay que actuar, y ya lo estamos haciendo. Por eso el Contralor presentó con el Ministro de Salud la propuesta para flexibilizarle al Patronato de Santo Tomás la compra de medicamentos. Al inicio de su gestión, en algún momento, el anterior Ministro de Salud y el actual, que pasó de viceministro a ministro, e incluso el ministro sin cartera, Temi Díaz, hablaron de integración, Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social. Coordinación efectiva del sistema de salud pública. Eso tiene que venir, o sea, tiene que haber una coordinación. De por sí ya se está dando. Hay lugares donde había un MINSACAPSI, un centro de salud, un ULAPS de la Caja de Seguro Social. Todo el caso de PC, por lo menos. Ahí se hizo un MINSACAPSI muy grande, pero había un centro de salud y un ULAPS de la Caja de Seguro Social. PC ya está integrado, o coordinado, como tiene que ser, para no usar la palabra integración, que sé que crea, toca epidermis. Pero sí, PC está coordinado, todos están en un solo edificio. Si no, íbamos a tener funcionarios regados en 3 edificios y entonces no se daba el servicio en las nuevas instalaciones que se habían construido. Entonces, yo siento que eso ya se está dando. Ya existen centros como MINSACAPSI en el país o infraestructura de salud pública donde uno ve el logo del Seguro Social y el logo del Ministerio de Salud, porque ya esa coordinación se está dando. Lo que tenemos es que avanzar con mayor agilidad en ese tema. Presidente, el 10 de noviembre del año pasado usted me consiguió una entrevista para TVN allá en la Villa de Los Santos. Y allí yo le pregunté sobre Caja de Seguro Social, IVM, invalidez, vejez y muerte, y usted fue muy categórico en decir, cuando pasemos la inauguración de la ampliación del canal, hablaremos ante el país de este tema. Sin duda alguna, el tema de IVM, al final siempre en Panamá cuando se da el debate del IVM, van las protestas, van las huelgas, va el conflicto, porque se empieza a hablar de la jubilación, se empieza a hablar, y al final termina el Estado aportando, aportándose. Eso se malinterpretó, por decir, no, es que el presidente está sugiriendo de que el problema del seguro social, del IVM, de las pensiones, lo resuelva el canal. Eso no fue lo que yo comuniqué. Yo dije que una cosa es Panamá, antes de ampliar, con el canal ampliado, porque ya el primer presupuesto del Estado con el canal ampliado habla de ingresos adicionales por $600 millones. O sea, hay que simular los compromisos del país para ver cuántos van a funcionamiento, cuántos van a infraestructura, cuántos van a repagar la deuda de la ampliación y cuántos podemos usar en los ingresos generales del Estado, de los cuales el canal es parte, para aportar al IVM y cumplir con ingresos o aporte del Estado parte del déficit. Quiero dejar entonces claro no que van a usar plata del canal para eso. Pero es que la plata del canal, o sea, yo no puedo diferenciar la plata de los ingresos corrientes de la plata del canal. La caja del Estado es una sola. Los impuestos que paga Edwin Cabrera es igual que la plata del canal, porque entran a la caja general del Estado. Entonces, de esa caja general del Estado van a tener que seguir los aportes para poder cubrir parte del déficit. Yo quiero ser claro, va a ser difícil que todo salga de los aportes de los ingresos del Estado, pero ese es un diálogo que tiene que nacer en la concertación, para eso se creó, y ya tiene que empezar, y me siento más tranquilo que ese diálogo se dé ahora, con ya el terminado la ampliación del canal, que se diera antes. Se le toca a la concertación convocar ese diálogo pronto, y entonces que todos los actores sociales, políticos, sindicales, sean parte de él. También tenemos, gracias presidente, otros invitados de lujo también, profesor, porque aquí en Panorama todos somos protagonistas y sobre todo el pueblo panameño va a tener acceso a las autoridades y sobre todo al presidente de la República. Salimos a la calle, presidente, y vamos a compartir con ustedes algunas de las interrogantes que tienen los panameños. Bueno, señor presidente, lo que quisiera saber es que el techo de esperanza, si cómo se paga o es gratuito para el pueblo. Si cómo se paga o es gratuito para el pueblo. Si cómo se paga o es gratuito para el pueblo. Una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros, la transparencia de este gobierno se va a medir en resultados.
en el tema de Techo Esperanza, porque nosotros prometimos 25.000 casas en campaña y vamos a construir 100.000 casas de Techo Esperanza. Ya hay 33.000 casas en construcción, hay casas entregadas también, casi 4.000, 25.000 casas que se están licitando en este momento. O sea que pronto tendremos entre 55 a 60.000 casas licitadas o en construcción. ¿Cómo la población accede al proyecto Techo Esperanzas? Tiene diferentes vías. Uno, solo se le está pidiendo a la familia que primero demostrar el tema social, la necesidad de la vivienda, que pasa por un filtro social, no político partidista, por una evaluación social, y nada más tiene que tener el título del terreno donde quiere la casa. Una vez la familia aporta el terreno, la vivienda entre un costo de $16.000 a $17.000 es construida gratuitamente con el compromiso de tumbar la vivienda de piso de tierra, de zinc, de madera, para que sea reemplazada por una vivienda de 50 metros cuadrados aproximadamente, 2 recámaras, un baño y su unidad de sanidad básica. Ya esto está funcionando. Primero empezamos nosotros construyéndola y después empezamos a contratar empresas privadas licitándolo, y eso nos ha permitido masificar este proyecto. ¿Qué tienen que hacer las personas? Acercarse a las oficinas del MIBI en todas las provincias, y de esta forma entonces inmediatamente después que se hace el censo social se convierte en un beneficiario. Hay otros proyectos como Renovación Colón, como barriadas que se están construyendo, como el proyecto de Arraiján, Ciudad Esperanza, como el proyecto de Santiago, que son casi ya 10.000 casas en construcción, que se construye un apartamento de 2 recámaras, un baño, o de 3 recámaras, un baño, en base al cuadro familiar, y se le entrega a la familia, y lo que se paga es un alquiler social de 50 balboas al mes al banco hipotecario por el apartamento de 2 recámaras, o de 70 balboas al mes al banco hipotecario por el apartamento de 3 recámaras. O sea que hay 2 vías. Si tienen el título de propiedad del terreno, entonces sencillamente se le construye la casa, y si es una casa que tenemos que reemplazar porque tumbamos una casa condenada, como es el caso de Colón, o personas que han tenido que invadir terreno y se les ha identificado claramente que son personas con muchas necesidades sociales, entonces se le da también la alternativa de un apartamento en los diferentes complejos que estamos desarrollando en el país. Eso es Techo de Esperanza, 100.000 casas. Después está el proyecto de interés preferencial y el bono solidario, que es cuando la persona compra la vivienda hasta 50.000 balboas, damos un bono de 10.000 balboas y se hace un subsidio al interés, donde le queda una tasa muy baja, y por un promedio de 120, 150 balboas, las personas adquieren una vivienda propia ya en el proyecto que ellos escojan con la empresa privada. Así que en este plan agresivo que tenemos, esperamos que se construyan más de 125.000 casas a 150.000 casas en el país en nuestro periodo de 5 años de gobierno, y así disminuir en una forma significativa el déficit habitacional. Lo más interesante de esto es que las familias beneficiadas, como las casas que ya hemos entregado en Teobroma, Bocas del Toro, las que vamos a entregar los abanicos en David, las que vamos a entregar en Río Abajo la próxima semana, todos son casos sociales. Ahí no hay ni un caso político. Presidente, es difícil oponerse a todo aquel subsidio que el Estado dé para que la gente tenga la vivienda, porque eso es una aspiración desde la familia más humilde hasta la más encumbrada, tener su propia vivienda. Pero su intervención me hace reaccionar. Según tengo entendido, nos gastamos más de 1.000 y tantos millones al año en subsidios. No voy a discutir el de vivienda, pero en la proyección de la administración Barrera con su ministro de Economía y Finanzas, ¿hasta cuándo más subsidio? Bueno, yo la palabra subsidio, hay algunas cosas que pueden ser catalogadas como subsidio, pero por lo menos para mí la beca universal es un incentivo para conseguir el objetivo de que el 100% de los estudiantes se gradúen de secundaria. Aquí hay un problema, que aquí no puede haber escuelas medias en todos los pueblitos. Ahí se cometería un error, porque si se hacen escuelas medias en todos los pueblitos, al final ninguna va a tener la calidad técnica que requiere, académica. O sea, la idea es hacer centros de educación en diferentes cabeceras, y la beca universal lo que hace es que permite que el estudiante pague su transporte a centros más estructurados. 120 a los 65 es una protección social para el tema de las personas que no se les pagó seguro social mientras trabajaban en la agricultura, trabajaban en el sector doméstico. Entonces son sistemas de protección social. Subsidio, yo diría, un subsidio, el tanque de gas. Ese es un subsidio porque se debe focalizar más al que de verdad lo necesita. Porque hay personas que ganan muchos recursos, entonces compran el tanquecito de gas a $5 y tú compras un tanque de 25 y viven en casas que no necesitan ningún tipo de subsidio. Entonces, sí hay algunos que se tocan revisar. El de la energía ha ido desapareciendo poco a poco. Entonces yo siento que la tendencia es a
a que las personas paguen lo que les toca pagar por los servicios. El subsidio al pasaje del metro, presidente, cuando la administración anterior anunció el pasaje, los propios usuarios dijeron está demasiado barato. Luego, hace poco, el ministro Roy dijo un raspado cuesta más caro que el pasaje del metro. Gracias. ¿Qué va a pasar? Mira, Edwin, gracias por traer ese tema, porque lo traigo un tema de actualidad, que es el famoso tema del Corredor Sur. O sea, ¿cuál es la visión de este gobierno? Los que viven en el sector este de la ciudad tienen el Corredor Sur, el Corredor Norte, la línea 1 del metro y la línea 2 del metro, que ya se termina dentro de 2 años. O sea, y tienen la Domingo Díaz. O sea, tienen casi 5 vías para ir a... Los que viven en Arreján y La Chorrera, nada más tienen el Puente de las Américas, el Puente Centenario, y los tranques son de 4 horas al día. Entonces, ENA, la empresa nacional de autopistas, que fue una propuesta que hicimos en el gobierno anterior, nosotros queremos que ENA construya el 4º puente sobre el canal para poder también hacer la línea 3, para que ese puente le dé viabilidad a la línea 3 del metro hacia Arreján y La Chorrera. Entonces, ¿qué se hizo en el corredor? Si tú tomas el corredor desde Paitilla hasta Tocumen, cuesta lo mismo, pero hay una salida que no se cobraba, habían 2 salidas que una era más barata que la otra. Entonces la gente creaba un tranque en la salida más barata y no tomaba la otra salida. Entonces nada más se equipararon las salidas y se formó un debate. Pero al final, el grado de calificación de los bonos de los corredores depende de estas medidas. Eso no son temas que nosotros podemos obviar, porque al final necesitamos el financiamiento para hacer la línea 3 del metro, específicamente para hacer el 4º puente sobre el canal, porque el financiamiento para la línea 3 vino del gobierno de Japón. Entonces yo sí siento, coincido contigo en que hay algunos temas que toca revisar, pero hasta que el sistema Metrobús no mejore su servicio, que ya lo está mejorando, se está dando pasos importantes, nosotros hemos preferido dejar la tarifa como está, y en su momento, cuando ya el Metrobús dé un servicio mínimo de 5 a 10 minutos de espera, entonces nosotros veremos cómo equiparamos el uso de un solo precio para usar el Metrobús y el metro. Pero para eso tenemos que bajar de 20 minutos el tiempo de espera o hasta 25 de un Metrobús a 5 minutos. Y eso va a tomar compra de equipo, carriles dedicados, más conductores, que ya se está haciendo. Presidente, seguimos con nuestros invitados también de lujo y son el pueblo panameño, y también tienen otra pregunta para usted. Señor presidente Juan Carlos Varela, ¿cuál es su estrategia para la seguridad del país? Su estrategia para la seguridad del país. Bien puntual, presidente. Bueno, primero, un presidente tiene una estrategia, un gobierno tiene una estrategia, pero la seguridad de un país depende de toda una sociedad. O sea, es una realidad. Nosotros recibimos el país en 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Con un arduo trabajo por parte de la fuerza pública lo hemos bajado a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Serán 370 homicidios al año. La mitad es violencia interna, violencia familiar, riñas, temas muy difíciles de controlar para la policía. Usualmente se da los días sábados, más los sábados cuando hay días de pago. El sábado pasado fue un día muy complicado para el gobierno, para nosotros. Yo recibo cada noticia cada vez que pasa. Y el otro 50% del tema puntual de crimen organizado, el tema del narcotráfico. Entonces, en eso se dividen los dos temas. ¿Qué ha dicho el gobierno? Mano firme. Respaldamos al Ministerio Público en la creación de una fiscalía antipandillas, fortalecimos la fiscalía, respaldamos al Ministerio Público con su presupuesto para el tema de la fiscalía de crimen organizado de drogas, y se hacen operativos contra casi 25 o 30 pandillas al año. De esa forma estamos desarticulando estas bandas que se dedican al crimen organizado, al narcotráfico, que son las que producen muchas situaciones de inseguridad en el país, en hechos puntuales como el que se dio en Veranillo este fin de semana. La parte de prevención, que es la parte de barrios seguros, que es la parte de convencer a los jóvenes en riesgo social de que no cojan por el camino fácil ese de la droga, porque eso puede ser el camino fácil, pero el fin es el más difícil que puedan vivir. Que usen el camino de educarse, de trabajar, de la vida familiar, la vida digna. Yo fui al hospital de Bugaba, 300 trabajadores estaban ahí, y uno me hizo esa misma pregunta: presidente, el tema de la seguridad. Yo les pedí el apoyo, muchachos, cuando ustedes vean a un joven en riesgo, en Pedregal, en Las Lomas, en las diferentes áreas donde están en David, agárrenlo de la mano, que vengan a trabajar a la construcción, que vengan a trabajar al comercio. 700 balboas al mes, pueden con eso alquilar, comprar su vivienda, educar a sus hijos, pueden avanzar. O sea, 750, 800 balboas al mes, muchos empleos en la construcción, cuando ves el sobretiempo y todo, llegan a salarios interesantes. En este momento el gobierno tiene más de 50.000 trabajadores en la construcción. En este momento, mientras nosotros hablamos, haciendo más de 300 proyectos en todo el país. Entonces, yo siento que hay que ir por las dos vías: la mano firme y la prevención, el fortalecimiento de los estamentos de seguridad,
la coordinación efectiva, pero al final la colaboración de la población en poder identificar a esos individuos que escogen el camino equivocado del tráfico de drogas. Por asociación de ideas nada más, presidente, porque ya hay sectores que le están cuestionando esto. Piensan que el presidente Varela le ha dado un exceso de protagonismo a los uniformados en materia de seguridad. ¿Cuál es la opinión de Juan Carlos Varela sobre el tema? Son oficiales de carrera. Yo siento que el tema de seguridad es un tema que tiene que tener continuidad. Son personas que vienen de muchos años en la fuerza pública, inclusive conocen a los delincuentes, han luchado contra ellos, inclusive algunos los han dejado hasta sueltos después o pagar sus penas, o algunos lastimosamente hasta tuvieron injerencia en el sistema judicial en su momento. Entonces hay que respaldar a los oficiales de carrera, que son los que tienen al final la responsabilidad de trabajar por la seguridad del país. Yo lo dije en mi campaña, yo iba a designar oficiales de carrera, y ese es un tema muy especializado. Yo creo que Panamá ya esa época del tema del militarismo y la democracia, y eso quedó atrás. Tenemos 27 años ya de una democracia joven, y yo veo la disciplina, la dedicación y la entrega en los hombres y mujeres de la fuerza pública. Inclusive les estoy exigiendo también la depuración de la fuerza pública, porque también hay sus problemas como se dan en la vida civil, como se dan temas de corrupción acá, también se dan en la fuerza pública, es una realidad. Y en eso creamos una unidad especial que se llama el Grupo Interagencial Anticorrupción, el GIA, que ya ha llevado varios operativos adelante identificando hombres y mujeres de la fuerza pública, inclusive oficiales que están siendo investigados, y vamos a ir depurando la fuerza pública. A mí me decían, hoy me reuní con un embajador y me decía, bueno, pero es que ustedes en realidad no tienen tal situación como tienen otros países. Me decía, un solo policía que no sean estos, para mí ya es demasiado, porque estamos descansando en ellos para darle seguridad al país. Presidente, ustedes manejan una cifra, pero la gente en la calle, el que sale a las 5 de la mañana a trabajar, el que llega a las 10 de la noche de su trabajo, no se siente seguro y debate mucho esa cifra que ustedes manejan. ¿Dónde está la diferencia entre la cifra que ustedes manejan y lo que siente la persona? Bueno, es que el tema de los problemas de seguridad es el tema como de mayor rating, diría yo, de mayor proyección en los medios de comunicación. O sea, un tema, el día que no hay un homicidio, hay un atropello. Entonces siempre el tema de quién falleció y por qué razones es un tema que se usa mucho en las portadas de los periódicos, y eso se ha traspasado a las televisoras del país. Llama la atención de que tú hablas con un extranjero en Panamá que viene a vivir a Panamá, que su empresa decidió que viniera con su familia a Panamá, y él se siente que vive en el país más seguro que su empresa pudo escogerlo. ¿Por qué? Porque sabe las situaciones que hay en otros países. Pero sí, el panameño está permanentemente bombardeado por una publicidad, no por una publicidad, pues por noticias negativas que sí pasan. Pero yo te doy un ejemplo. Cuando yo vine del viaje que hice a Polonia, yo llegué a las 7 de la mañana a Panamá y no te podía tener el consejo de seguridad a las 9 porque venía todavía con los tiempos confundidos. Se tuvo el consejo de seguridad a las 4 de la tarde. A las 6 tuvimos el consejo de seguridad, y esa noche había habido un homicidio en Monteoscuro, donde 2 muchachos habían muerto, y la policía entra, rescata a los otros y los lleva al hospital y persigue a los que habían agredido a estos muchachos que venían de una discoteca en San Miguelito. Y mientras estábamos en el Consejo de Seguridad, yo tenía una televisora y la estaba monitoreando, pasaron 7 a 8 veces el mismo homicidio. Como las noticias son de 6 a 8 de la noche, pasaron 8 veces la misma noticia. Entonces fue un homicidio, todavía lo recuerdo, duro, difícil. Inclusive murieron jóvenes deportistas, murió gente inocente, que probablemente por riñas de bandas, muchachos inocentes de puertas, pero al final también se crea un estado en la población anímico producto de que lo que vende en rating, entonces se ha convertido el tema de las policías en las pantallas de televisión. Pero no está pensando en que los medios son los culpables. No, lógico, pero todos los países tienen problemas de seguridad, pero yo sí siento que debe haber un equilibrio, un balance, porque si se da el homicidio es normal que eso se proyecte, pero sí no usarlo como un elemento. O sea, en cada avance el mismo homicidio, 8 veces el mismo homicidio, entonces tú sientes como que estás viviendo en un país donde no existe ningún tipo de seguridad. Bien, gracias, presidente. Terminamos este bloque también y vamos a hacer un momento oportuno para una pausa. Más adelante tenemos también más participación, profesor, de los ciudadanos. Así es que usted manténgase con nosotros, que regresamos con más de Panorama.
porque pensamos en ti y vivimos el deporte. CERTV te trae a tus noches Actualidad Deportiva PM, el mejor compendio de las noticias deportivas nacionales e internacionales, análisis, números y todo el conocimiento de nuestros comentaristas. Actualidad Deportiva PM, de lunes a viernes desde las 10 de la noche y su retransmisión a las 2 de la mañana por CERTV. Somos Deportes. Yo antes me levantaba a las 5 de la mañana para alistarme, para irme a mi trabajo cuando tenía la letrina. Y ahora no, porque ahora me puedo levantar a las 6 de la mañana, voy al baño, me puedo afeitar, me pongo a bañarme, me listo y a las 7 de la mañana estoy partiendo para mi trabajo. A veces viene mi hermano también y dice, oye, hermano, ahora sí estamos bien, como no era como antes que estaba todo sucio. O el baño nuevo es mejor, porque la nieta va al baño, se lava sus manitos para bañarlo, todo cómodo. Bueno, mi señora se siente muy contenta también. Todos mis hijos, hasta la nieta chiquita que te está viendo aquí. Y este gobierno nos ha devuelto la felicidad a nosotros. Este país no lo para nadie. La escuela cuando yo llegué era una escuela pequeña, tenía muy pocos salones, no contaba con un gimnasio, no contaba con áreas verdes. Era súper desagradable cómo se veían las paredes deterioradas, también filtraciones de agua por algunos espacios. Es un colegio nuevo, totalmente diferente. Ahora tenemos una escuela más bonita y los niños tienen más ganas de aprender. 2 años poniendo a Panamá primero. Ya están en movimiento las obras de la línea 2 del Metro de Panamá. A lo largo de la nueva ruta se avanza con la construcción de pilotes para el viaducto por donde transitarán los trenes. La línea 2 beneficiará a más de 500,000 personas entre San Miguelito y Panamá Este, en un tiempo estimado de 35 minutos. Otro paso para estar más cerca de todo. Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá. Continúa la emoción de la LPB, Liga Profesional de Baloncesto. Y este sábado 3 de septiembre, desde David Chiriquí, tendremos en vivo doble partido. Los Halcones de Calle P contra los Caballos de Coclé. Y seguido el dueño de casa, los Toros de Chiriquí versus los Correcaminos de Colón. Desde las 7 de la noche, por CERTV. Porque en deportes no nos para nadie. Bien, estamos de regreso con Panorama y como lo prometido es deuda, también en este programa participa la población panameña y, señor presidente, tenemos otra pregunta también de los panameños. Y, señor presidente, tenemos otra pregunta también de los panameños. Señor presidente, ¿dónde se van a construir más escuelas? Que hay pocas escuelas y muchos niños y están saturadas las escuelas ya. Bien, presidente, más escuelas, muchos niños, pero pocas escuelas. Se van a construir 50 escuelas medias o escuelas modelos a nivel nacional. Ya hay 15 en construcción en las áreas de mayor población y con eso pensamos entonces cumplir el objetivo de que los jóvenes terminen secundaria, no un 65, 70%, sino el 100%. Pero el gran reto que tenemos como país es el programa de jornada única, donde toca construir 10.000 aulas nuevas, donde decía la señora, en los lugares donde hay doble jornada, ahí se está buscando los terrenos cercanos y con el Banco Interamericano de Desarrollo hicimos un modelo de 3 escuelas, 3 tipos de escuelas para licitarlas de una forma mucho más ágil y arrancar de una forma agresiva ya el tema de las 10.000 aulas con la jornada única. Yo estuve en Pacora el fin de semana anterior y ya identificamos un terreno. O sea, estamos en la búsqueda ya de terrenos para arrancar a licitar en serie, de una forma muy ágil, la construcción de escuelas espejos que se llaman. Son escuelas muy parecidas en cantidad de personas, pero para ir a la doble jornada, a la jornada única y con la capacidad del almuerzo a los estudiantes. Entonces va a ser por todo el país. Ahorita en el tema de educación tenemos la remodelación de las 400 escuelas más grandes que tienen más de 500 estudiantes, que es mi escuela primero, la eliminación de las aulas ranchos en todo el país que está avanzando, la construcción de las 50 escuelas modelos, escuelas medias principalmente, y entonces el proyecto de jornada única, que es el más complejo de todos, que es 10.000 aulas nuevas que se van a construir, donde exista
doble jornada, entonces ahí se construye una escuela espejo cerca para dividir la escuela en 2 escuelas de jornada única. Qué bueno es oír que se van a construir más escuelas, presidente, pero hay otra realidad muy vinculada a eso. La percepción que hay o la información que hay es que la actual administración del presidente Varela y su ministra de Educación desmontaron todo lo que se montó en la administración pasada en el Meduca. Es la percepción que hay. Y una de las consecuencias es que el gremio ahora ha tomado más fuerza de la que tenía antes. Fueron a una huelga y han dicho que no van a recuperar el tiempo perdido. ¿Cuánto más hay que esperar? Ya no solamente ahora para construir más escuelas, sino para que la educación avance en función del desarrollo del país. Yo no siento que se desmontó el trabajo de la administración anterior. Siento de que lo que sí se tuvo que dialogar fue en el famoso decreto 155, que fue un decreto con más un objetivo político, porque estaba a 40 días de una elección donde se hizo un aumento de 900 balboas a todos los maestros y profesores del país. Ni siquiera se identificaron ni para el primer año de dónde venían los recursos. Sencillamente se firmó ese decreto a 40 días. La información que se maneja de la firma de ese decreto fue que ante un tema de posibles fricciones con los gremios a días de las elecciones, el expresidente decía, bueno, vamos a soltar 900 en aumento, sin que se pudiera plasmar claramente el compromiso con la mejora del sistema educativo. Al final, nosotros fuimos a un diálogo, los educadores decidieron ir a un paro cuando nosotros les dijimos vamos a dialogar hasta el 30 de octubre, porque es cuando vence el debate del presupuesto en la Asamblea Nacional, y no lo aceptaron, sino que vieron una oportunidad de levantar los gremios ante una aspiración genuina salarial de los gremios de los trabajadores de la educación pública. Entonces, yo creo que el gran reto que hay ahora que le toca a la ministra, primero, es asegurar que repongan las clases perdidas. Segundo, asegurar que esos recursos adicionales que el Estado va a invertir en salarios, que son casi 80 millones el próximo año y 160 millones más a partir del próximo año, del 18, más los 160 millones que ya asumimos en el 15, entonces ya representa un mayor compromiso con los temas puntuales como capacitación y certificación, o sea, casi que los maestros también tengan que ir a ese tiempo de capacitación y también a las pruebas necesarias para asegurar. Ahora, tenemos que hacerlo diferente a México. México le puso las pruebas a los maestros, entonces sacó del sistema a aquellos que no pasaron las pruebas, entonces lo que creo fue un conflicto. Este es un gobierno de diálogo, lo que hay que poner las pruebas y aquellos maestros que no la pasen, entonces enviarlos a una capacitación para poder entonces seguir fortaleciendo sus capacidades. Pero algún día, presidente, tendremos que dejar de gastar en educación para invertir, como usted acaba de decir, ¿no? Modelo, por supuesto que las hay. El Instituto América, el Fermín Udol, Isabel Herrero Valdía, José Daniel Crespo, la Escuela de la Primavera. O sea, hay muchas escuelas públicas en este país que son escuelas modelo, donde están saliendo grandes profesionales. Así que yo sí siento que hay áreas donde hay que mejorar, pero nosotros no podemos hablar en una forma general de la educación pública del país. Cuando si tú vas a escuelas públicas y después vas a la Facultad de Medicina, donde estudian todos los doctores de este país, te gradúas de una forma gratuita casi de médico en la educación pública. Tú vas a escuelas públicas, como ya está pasando. Un estudiante de la escuela Guillermo Endara Galimani, de La Chorrera, fue el primer alumno que ingresó a la UTP. Sale de ingeniero civil o ingeniero electromecánico. En una educación, ser ingeniero en la UTP cuesta 500 balboas en 5 años, 4 años. La parte de médico en la Nacional cuesta 600, 700 balboas. Digo, la parte de matrícula, más todo el costo de los estudios, los libros y el tiempo que le digas. Pero sí, la educación pública del país tiene avances muy importantes. ¿Qué tenemos que hacer? Construir sobre los avances. Buscar modelos exitosos, José Daniel Crespo, Instituto Nacional, La Primavera, Fermín Nodó, América, el Félix Olivares en Chiriquí, o sea, y replicar esos modelos en otras escuelas del país. Porque hay modelos exitosos. Presidente, en su gestión, en lo que le queda de su gestión, el deporte y la cultura dejarán de ser cenicientas. Mira, nosotros estamos invirtiendo una cantidad de recursos impresionante en el tema de deporte. Cultura, al haber renunciado a la directora que habíamos designado inicialmente, ha habido un retraso en temas puntuales como la restauración del Teatro Nacional, pero ya hay una nueva directora que ha tomado los proyectos y también, lastimosamente, la directora heredó el tema de la Ciudad de las Artes con el contratista que se había ido del país, como igual que Centro de Convenciones, igual que los hospitales, que muchos contratistas del gobierno anterior, o sea, se fueron del país y hubo que reemplazarlos. Entonces eso le tomó mucho tiempo a la directora del INAC, que estaba antes que la actual. En deporte, tengo que ser franco, estuve en el Kenny Serracín, estuve en el que nuevo que se está construyendo, estuve en el estadio Calvin Byron de Bocas del Toro, estuve en el estadio que se está construyendo de fútbol en Puerto Armuelles, en el estadio que se está construyendo de fútbol en David, en Santiago. Entonces sí se ve
un gran avance en la inversión en infraestructura deportiva, aparte de la gran cantidad de canchas que hemos hecho como parte de mi escuela primero en todas las escuelas del país. Presidente, comida, alimentación, billete. La gente cuestiona mucho dónde está lo que se prometió en campaña, el dinero en el bolsillo. Los $58. ¿Dónde está ese dinero, presidente? Yo lo que te puedo decir es que los productos que están en el esquema de control de precios cuestan hoy lo mismo que costaban hace 26 meses. O sea, los productos de la canasta básica, excepto 2 o 3 que hemos tenido que cambiar por temas de mercado, algunos internacionales como la lenteja, otros locales, pero la mayoría, yo diría que el 85% de los productos de la canasta básica, el pollo, la carne, muchos están al mismo precio que estaban hace 26 meses. Es una realidad. El costo de la vida, sin duda alguna, si uno va a estos centros comerciales nuevos y ve el costo de un emparedado, cosas así, sin duda alguna, ha habido un aumento en algunos temas puntuales, pero yo me siento que control de precios ha funcionado. Es más, hay una equivocación en el tema de control de precios. Mucha gente cuestiona control de precios no por el mecanismo, sino que lo quieren es más fuerte. Entonces hay unos que lo critican porque son empresarios que sienten que el control de precios lo afectó. Pero el pueblo que critica el control de precios no lo critica porque quiere que desmantelen la medida. Lo que quiere es que seamos más exigentes y que se cumpla en todas las barroterías y tiendas del país, que es un gran reto, porque muchos comerciantes en tiendas más pequeñas no tienen los productos controlados. Bueno, yo creo que es todo un reto, de verdad que sí, lo tiene por delante, presidente, porque además asocio eso con lo que se vio un esfuerzo con el ministro Arango, parecieran rescatar al sector agropecuario, del cual usted habló mucho en la campaña, cuando fue candidato. Ahora hay un nuevo ministro, hay que darle un tiempo para que conozca más el cargo, pero es un tema que es una bomba de tiempo. Bajo el ministro Arango, si no se acomete. Sí, bajo el ministro Arango tuvimos paz en el sector, paz. Y yo sé que el ministro Gales hará lo mismo. Los productores de arroz, antes el arroz se le vendía a Lima, el arroz importado de Guyana se le vendía a Lima a 40 balboas y después Lima lo vendía a 30 y Lima perdía 10. Ahora ese arroz se compra a 25 y se vende a 25. Son 2 millones de quintales al año, así que son 30 millones que se iban lastimosamente ahí. ¿Qué hizo este gobierno con esos 30 millones? Primero, la reducción de 40 a 25, ahora se la pasamos directamente al pueblo. El arroz en la feria cuesta ahora 5 balboas la bolsa de 20 libras. Y los fondos que nos ahorramos en lo que perdía Lima en esa operación, se lo dimos inmediatamente al productor de arroz del país y le dimos un incentivo de 7.50 por quintal, que se le está pagando en este momento el precio más alto que se ha pagado en la historia de Panamá por el quintal de arroz, 24.50, y eso ha permitido de que la producción de arroz aumente en 6.000 a 7.000 hectáreas, específicamente en la provincia de Darién, y mantener la producción en las otras provincias. También dimos un incentivo a la producción de la leche grado C, y el sector está creciendo, porque el ministro Arango y ahora el ministro Carles, sin duda le dieron paz. El tema del sector agropecuario tiene 2 temas muy puntuales: estabilidad de precio, estabilidad de mercado. Pagar lo justo por el producto y que las personas, los productores, tengan acceso a vender lo que han producido. Presidente, pero ¿cómo evitar crisis o temas puntuales como la cebolla, el tomate? Uno iba a un chinito y una cebolla de este tamaño te valía 75 centavos. Si cualquiera lloraba hasta sin pelarla. Al final, ¿cómo evitamos eso? Nosotros somos un país, la verdad, bendecido por Dios, porque somos un país que si nos quedamos una semana sin cebolla, a eso le llamamos crisis. Entonces, cuando la cebolla llega masivamente en contenedores, o sea, le llamamos crisis y cuando no existen las crisis, las creamos entonces, porque tenemos que vivir, a veces se tiene una crisis nueva. Sí, entonces yo siento que el tema yo recuerdo el H1N1, o sea, de repente cuando yo como presidente dije, vamos a vacunar a toda la población, yo no voy a tomar riesgo con un virus que demostró un poco más agresividad que lo que se mostraba usualmente. Yo no iba a asumir ese riesgo, así que dije, pidan 2 millones de vacunas a Francia y vacunamos a toda la población. Eso lo tomé en el Consejo de Seguridad. Ese tema prácticamente desapareció. Y estamos en los meses donde supuestamente debíamos estar en el punto más alto de la situación. Y no escuchamos H1N1. ¿Por qué? Porque tenemos al 60% de la población vacunada. Y casi un 80-90% de la población en riesgo vacunada. Entonces, yo siento que el tema de la cebolla, como tú decías, sí, hay situaciones que se dan, pero este país, si tú comparas este país con otros países de la región y del mundo, no tiene el nivel de situaciones complicadas que están viviendo otros países. Yo siento que tenemos que apreciar eso. ¿Sabes por qué? Para estar preparados por si algún día nos llega una verdadera crisis. Profesor. No sé si puedo cambiar de tema. Sí, como no, como usted el invitado, sí, ya estamos. ¿Cómo se siente el presidente Varela con un cuestionamiento que comienza a darse? En estos días estuve reunido con un grupo de constructores
Y para sorpresa mía me pidieron esta reunión, yo no entendía para qué era. Me dice, no, es que ya está pasando lo mismo que antes. Y yo, ¿qué es lo mismo que antes? Yo de esto no sé ni pegar un clavo. Es que todas las licitaciones se las gana una misma empresa ahora con este gobierno. Digo, caramba, entonces, ¿dónde está la denuncia? ¿Por qué no lo denuncia? Es que eso ya está por venir. La transparencia, presidente Varela, para mí es el mejor seguro que tiene un funcionario público. O sea, Edwin, mañana se cumplen 5 años que yo salí del gobierno anterior, y que inclusive no salí yo porque el gobierno anterior apostó a que destituimos al canciller y su partido se queda con nosotros. Esa fue la apuesta que hizo. Y cuando yo de la Cancillería dije, a partir de este momento pasamos a la oposición, me siguieron más de 5.000 a 6.000 miembros de la estructura de gobierno que eran parte de la gestión y salieron todos. ¿Por qué? Porque por el tema de la transparencia. O sea, nuestra lucha, nosotros hemos pagamos un costo alto por luchar por la transparencia y vamos a seguir luchando con la transparencia. Y si alguien tiene algún cuestionamiento, que lo plantee. Pero yo te puedo decir algo, ya no son 14 contratistas de gobierno, ya hay casi más de 25 contratistas de gobierno, y todos están, unos ganan, unos pierden, pero siempre en estas competencias. Es más, recuerdo una licitación donde uno de los contratistas se levantó cuando salieron los resultados de la evaluación técnica, y después, cuando apeló en el tribunal que le tocaba apelar en Panamá Compras, y después de un debate grande de casi 30, se ganó la obra. Entonces este es un gobierno que defiende la transparencia, y que aquí hay contratistas que nunca habían ganado una obra en gobiernos anteriores, que están ganando obras. Si al gobierno le toca asegurar que a quien le asigne la obra tenga la capacidad de cumplirla. Porque hay que cumplir con la transparencia y cumplir con el pueblo. Y cuando cuestionan su administración porque la empresa Odebrecht sigue calificando en las otras obras, ¿qué le dice al país? Hace tiempo que no se gana ni una obra. Se ganó la renovación de Colón, presentó la mejor propuesta técnica, y se ganó la línea 2 del metro en consorcio, ambas en consorcio, porque presentó la mejor capacidad técnica de poder construir la obra, que es lo que necesita el pueblo. ¿Y su administración ha verificado que lo que le está pasando a esa empresa en Brasil no tiene nada que ver con Panamá? Yo soy responsable por el 100% de las contrataciones que se den en mi gobierno. O sea, si yo veo algo que no me gusta, puedes tener la seguridad que llamo al ministro de turno o llamo al que te haga decirle, esto está aquí, ¿qué pasó aquí? Y lógico, hay instancias en las cuales un contratista puede reclamar en Panamá Compras y en el Tribunal de Contrataciones Públicas. De por sí, antes no se permitía reclamar. Ahora los contratistas están reclamando. A veces lo reconozco de una forma excesiva porque dilata la inversión pública, pero ahora se está reclamando todo y nuestras obras se están haciendo con transparencia. Sí. Y solo hay que ver los costos de las obras, solo hay que verlos. Presidente, ya prácticamente nos queda poco tiempo para responder brevemente la agenda para esta semana y sobre todo el tema de mañana, y también si nos adelanta alguna primicia para los panameños. Bueno, yo siento que una primicia importante es que luego de un estudio profundo que hicimos con la Secretaría del Metro, la línea 2 del metro termina en San Miguelito, en la línea 1, termina en lo que es la gran estación en San Miguelito, y eso va a crear una situación de que 500.000 panameños que vienen del este de la ciudad de Panamá, de Pacora, la 24 de diciembre, Tocumen, se tienen que bajar obligatoriamente de una sola estación, que es la de San Miguelito. Así fue diseñada la línea 2, sí. Y los que vienen del norte y de San Miguelito también pasan por esa estación. O sea, eso indica que esa estación, que es una gran estación, va a tener un nivel muy alto de usuarios. Así que hemos tomado la decisión de extender la línea 2 del metro y licitarlo hasta el área de la UTP, muy cerca. No podemos llegar al Dorado porque ya al Dorado pareciera que tenemos que ir subterráneo, pero lo que podemos llegar elevado, llegaremos hasta la UTP, lo más que nos podemos acercar hacia el área de la USMA, del Dorado, y entonces vamos a extender la línea 2 hasta Villa Zaita también. Entonces, la línea 1, perdón. Así que va a haber una nueva licitación muy pronto, que se van a subir los pliegos para extender la línea 1 hasta Villa Zaita y la línea 2 hasta el área muy cercana al Dorado, un poco antes del Dorado. Y bueno, esa es una primicia importante. La otra primicia es que la línea 3 va avanzando. Ya hay una precalificación en el tema del puente, en el cuarto puente sobre el canal, y nos toca ya avanzar, y que Dios primero, para el mes de enero del 2017 vamos a subir los pliegos de la línea 3 del metro hacia el área de Arreján y La Chorra, muy esperado. Y también el tema de la ampliación a 8 carriles de la vía Puente de las Américas a Arreján, y la otra primicia sería también que vamos a estar subiendo muy pronto el pliego de la ampliación a 6 carriles de la vía de la autopista de La Chorrera hasta San Carlos, para evitar ese tranque de fin de semana.
Profesor, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por esta invitación. Se me quedó nada más el tema de la justicia, aunque yo me imagino que no va a ser la respuesta. Otro día, no se preocupe. Gracias al profesor Cabrera por aceptar ser invitado a este programa, y gracias a Enrique, a todo el equipo de CRTV y al pueblo panameño, sobre todo gracias por la oportunidad que nos dan de servirle y asegurar de que seguiremos luchando siempre para que la política sea un servicio y no sea un negocio. Yo le quiero preguntar en vivo el compromiso del programa Panorama. No hay lista de periodistas, ustedes no tienen un problema con que se inviten. Ustedes son los que invitan. Okay. Leo es el que invita. Bueno, ya lo sabe, Leo. Pendiente. Bueno, ya lo saben, ahí está. Ni un funcionario puede vetar quién sea el invitado de CRTV Noticias, ni el presidente, nadie. Los que ustedes inviten, aquí estaremos. Está grabado. Muchas gracias por compartir con nosotros también, señor presidente, y al final pues también dar la información necesaria al pueblo panameño para quien realmente hemos organizado todo este programa. Sin más por el momento, nos despedimos. Hasta mañana.